Muy buen día, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que se conectan y nos ven las retransmisiones de este segmento de entrevistas de Indie Media Ecuador. Queremos darles la bienvenida a Javier Carrera, que es parte de la red de Guardianes de Semillas. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomarnos en cuenta, Gabriel. Espero que podamos compartir algunos aportes valiosos para esta problemática que hemos pasado. Les comentamos que la red de Guardianes de Semillas conecta a familias que protegen la agrobiodiversidad y promueven los sistemas regenerativos de vida en Ecuador. Es decir, son un colectivo que apunta a cuidar y a fortalecer la soberanía alimentaria de nuestra sociedad. Y en este sentido tiene mucho que ver con lo que se refiere al acceso a la tierra. Y cuando hablamos de acceso a la tierra, también tenemos que pensar en la actualidad, en qué es lo que está pasando. Hemos visto que no solo en Ecuador, pero a lo largo de Latinoamérica y a lo largo del mundo, como si uno revisa los mapas, se puede ver que hay incendios en todas partes. Eh, ¿Cuáles son las razones, Javier, desde tu perspectiva, para que en estos tiempos estemos teniendo tantos incendios? Bueno, ese es un tema fundamental porque nos va a afectar, eso en primer lugar, no es que aquí se acaba. Es probable que volvamos a vivir la misma situación muchos veranos en adelante y eso se debe a la crisis climática que está atravesando el planeta en este momento. Entonces, no solamente es que tenemos periodos de sequía largos, porque eso ya existía. Yo en mi niñez recuerdo veranos así sin una lluvia. Pero la diferencia es que ahora hay además niveles de radiación muchísimo más altos que antes. Es decir, la escala de radiación que recibe el planeta estaba establecida, si no me equivoco, del 1 o del 0 al 9 por ahí. Esa era la escala que existía y ahora hemos tenido niveles de radiación de escala 14. Es decir, que tuvieron que aumentar el rango existente de la escala a niveles de radiación que antes ni siquiera existían. Todo eso afecta mucho a los vegetales y al suelo, ¿no es cierto? Los reseca mucho más de lo que lo hacía antes. Pero paralelo a eso hay otros dos problemas. El uno es la deforestación, que es un tema en toda América Latina. Acá en Ecuador en el siglo XX se perdió más del 90% de la cobertura forestal en la zona andina, en lo que llamamos la sierra acá, ¿no es cierto? Por sobre los 2000 metros de altura, 90%, imagínate. Entonces, eso deja los suelos desnudos y la radiación solar impacta más alto. Y el otro factor que es importante es esta moda que inició a finales del siglo XIX, cuando se importó el eucalipto y en zonas más altas se empezó a sembrar el pino. Entonces, esta política fue adoptada por todos los países, no solo en América Latina, también en otras regiones del mundo, porque el eucalipto es un árbol que crece muy rápido, es una madera semidura, apta para la construcción, es recto, ¿no es cierto? Entonces se lo consideró pues una oportunidad económica fenomenal, pero el problema es que tanto eucalipto como pino son árboles resinosos y la resina se quema con mucha facilidad. El eucalipto tiene la facultad de sobrevivir mucho más que cualquier otra planta a los incendios. Entonces, para él, ecológicamente o digamos, biológicamente es saludable que haya un incendio que elimine la competencia a las otras plantas y él va a seguir viviendo y germinando ahí. Entonces, desde ese punto de vista, no son bosques, no sé qué aclarar. Las arboledas, es decir, los sembríos de eucalipto, básicamente es como tener un montón de antorchas o fósforos de 30 metros de altura listos para quemarse, ¿no es cierto? Y que además no se queman solo en la superficie, mandando sus chispas a cientos de metros alrededor, sino que además las raíces también se queman, penetrando el fuego por el suelo y contagiando a árboles cercanos. Entonces, no es que sea raro que haya incendios. El nivel de incendios que tenemos es lo extraño porque tenemos esta combinación de muy alta radiación, deforestación y sembríos de eucalipto. Si tú ves acá en la zona de Quito, todos los incendios grandes que tuvimos fueron todos relacionados a arboledas de eucalipto. Eh, Entiendo, Javier. Por lo menos ahorita llevamos tres razones por las cuales el calentamiento global, la alta radiación, la deforestación, y en este caso lo que está forestado, como tú comentas, no son especies nativas, lo que implica un mayor riesgo en este caso. ¿Qué pasa con el factor humano? Eh, Podemos, no sé si hablar estadísticamente, pero en muchas ocasiones
Hay videos como pasó en Cuenca de gente ya incendiando, de gente causando los incendios. ¿Cuál es la influencia de las personas dentro de este panorama que estamos teniendo? Bueno, ahí corren varias cosas, ¿no? La una es una práctica que ha existido por mucho tiempo entre el campesinado, que es quemar el rastrojo. Entonces, justo en el verano, cuando está seco, los restos de cosecha se apilan en algún lado, se les prende candela. En el 2015 hubo un incendio que quemó la arboleda de la Universidad Central acá en el Valle de Tumbaco, casi quemó mi casa, yo casi pierdo mi casa en ese incendio. Se quemaron 200 hectáreas en 20 minutos y el fuego fue iniciado por una pareja de viejitos hicieron lo que siempre habían hecho, quemar un poco el rastrojo, pero no podían saber, no se dieron cuenta que el fuego se iba a propagar con esa velocidad debido a la radiación y al viento del verano. Entonces hay casos así. Y hay gente así, campesina, que ha sido arrestada por iniciar el incendio. Y yo creo que ahí falta mucha educación y comunicación pública de parte de las autoridades para concientizar a la población de que hay alternativas mucho más saludables que quemar el rastrojo, que pueden producir su propio abono con él en lugar de quemarlo. Esa es una cosa. Ahora, pirómanos, también sabemos que siempre han existido, gente que por alguna complicación psicológica, tienen la necesidad experimentan placer en iniciar un incendio, ¿no? Nuevamente, eso también ha existido antes, pero el problema que describimos anteriormente de la radiación y todo eso aumenta mucho más el impacto, ¿no? Pero finalmente este año hemos tenido también un tercer factor, que es gente que, no siendo pirómana, aparentemente ha sido contratada para iniciar incendios. Y hay mucha especulación al respecto: quiénes son, por qué lo hacen, cuál es el objetivo. Se les vincula con inmobiliarias, se les vincula con cuestiones políticas. Y yo no me he puesto a explorar muy a fondo ese tema porque francamente me parece secundario. Al hecho de que si seguimos en la tendencia de ahora, incluso si metiéramos en la cárcel a todos los pirómanos o gente pagada, esto es muy probable que seguiría ocurriendo. ¿Me entiendes? Entonces a mí en parte me preocupa que ni siquiera quizá no es conspiratorio, ¿no? No es que haya una conspiración detrás, pero que por naturaleza humana tratemos de encontrar chivos expiatorios y decir, hay unas malas personas a las cuales hay que castigar y el asunto va a estar arreglado. Y eso no es así. Eso no es así, porque mientras tengamos estas arboledas gigantes de fósforos, seguimos en un riesgo gigantesco. Y tome en cuenta que estas arboledas no es que están lejos en una zona donde no va a afectar. El Ecuador está poblado por todas partes. Donde quiera que inicie un incendio de estos, va a haber gente afectada. Y en el caso de la capital, de Quito, pues, tenemos las arboledas rodeando toda la ciudad, básicamente. Entonces, sí, es un problema mayor. Y yo creo que si bien hay que investigar qué es lo que está sucediendo detrás de estos ataques, porque son ataques, no hay que perder el enfoque de que a largo plazo no tenemos como ciudad, como país, como cultura latinoamericana todavía estrategias adecuadas para adaptarnos a la crisis climática que estamos viviendo. Y en ese caso, ¿cuáles son los caminos que nosotros como sociedad podríamos tomar en relación a esta situación? Porque los árboles ya están plantados. Vemos al Pichincha desde Quito, vemos desde el valle hacia arriba y vemos, alcanzamos a notar los pinos, alcanzamos a notar la cantidad de eucaliptos que ya forman parte no sé, del hábitat, forman parte de este espacio. ¿Qué se debería hacer? ¿Se debería reemplazar estos bosques? ¿Se debería reacomodar? ¿Plantar especies nativas? ¿Cuáles son los caminos que quizás más a mediano plazo podríamos estar pensando para realizar? Bueno, primero que nada, volver a la aclaración de que estos no son bosques, ¿no? Son arboledas. Eso estaba en el lenguaje hasta hace unos 50 años y se ha perdido ahora. Una arboleda es una plantación, no tiene nada que ver con un bosque, no tiene la diversidad ni la capacidad de retención de humedad. Entonces sí, tenemos que reforestar con bosques. Ahora, eso implica una labor, yo diría, a varios niveles. Hay un nivel que es de autoridad del Estado, tanto a nivel grande de leyes que deberían promulgarse, como a nivel municipal de ordenanzas que deberían promulgarse, ¿no es cierto? Y eso como parte de un plan estratégico.
para hacer una adaptación a la crisis climática. Y ahí viene la cuestión de, y entonces, ¿quién tiene el conocimiento para hacerlo? Ese es un tema bien importante. Porque la autoridad puede llegar a tener la voluntad política, que de momento yo no veo que la tenga, pero entonces hay que tener el conocimiento también. Y ahí salta en primer lugar la academia, ¿no? Y la academia tiene un rol de investigación sumamente importante, ¿no es cierto? Ya hay estudios sobre esto, hay que hacer más estudios sobre esto, etcétera. Sin embargo, yo no creo que es la academia la más indicada para guiar esta transición que hay que hacer, sino las personas que desde hace 20, 30, 40 años han venido advirtiendo sobre esto y creando soluciones. Y esas personas están en la ciudadanía, en redes como la nuestra, la Red de Guardianes de Semillas y otras organizaciones similares que no están hablando en teoría, sino que ya han implementado estas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente el otro nivel que hay que hacer es el ya de la ciudadanía, porque sabemos como latinoamericanos y latinoamericanas que no siempre podemos sentarnos a esperar que el Estado accione. A veces el Estado tarda mucho y si es que hay la voluntad política para hacerlo, ¿no es cierto? Pero el conocimiento está disponible, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el 11 de octubre un webinar gratuito, masivo, comentando las técnicas principales que incluyen, sí, el raleo de los eucaliptos, las distancias a las que deberían estar estos árboles y los pinos también para no causar problemas, las especies con las que se pueden reemplazar, el control de la erosión, que es un tema que se viene importante. Yo estaba pensando con la primera lluvia del otro día que, bueno, capaz que ya acabó la estación de los incendios y va a empezar la de los deslaves. Y estos dos problemas son totalmente relacionados, son dos caras de la misma moneda. Entonces, un manejo del paisaje, que es algo que ya se sabe hacer, el manejo de línea clave, ¿no es cierto? Que requiere, no se puede solamente hacer a nivel de una propiedad, requiere la unión de vecinos, de comunidades y de las autoridades locales para provocar lo que llamamos infiltración de la humedad en el terreno, la siembra de agua, como se le llama románticamente, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. El Ecuador hace un poco más de 50 años tenía un problema de exceso de humedad. Bueno, vamos a extender un poco más, hace un siglo. Sabes que acá en Quito la oración más común de los campesinos era San Isidro Labrador, quita la lluvia y pon el sol, porque había demasiada agua. ¿Te das cuenta que en menos de un siglo hemos transicionado a un nivel de desertificación que está provocando estos problemas? O sea, ha sido tan rápido, pero lo podemos regenerar. A nivel ya de nuestras propiedades, quien tiene terrenos, la parte alta, esto es una técnica, por ejemplo, la parte alta de los terrenos siempre debería estar forestada, no con arboleda, sino con vegetación diversa. No tiene necesariamente que ser solo plantas nativas, pero tienen que ser plantas adecuadas y en diversidad para que colaboren a la siembra y retención de humedad. Y una cosa básica que ya es a nivel de territorio, que a mí desde hace 20 años que hago permacultura siempre me ha espeluznado. Toda cima de cualquier colina donde puedan crecer árboles debería estar forestada. Ese es como el elemento más importante a nivel de territorio. Toda cima de toda colina que se pueda sembrar con árboles debería estar forestada. Ahora, el problema que vamos a enfrentar ahí es que el eucalipto no solamente, o sea, veamos, la razón por la que se siembra el eucalipto es económica. Sí, es económica. Entonces ahí vamos a tener que bregar con grupos de interés a gran nivel y también a pequeño nivel que van a defender esa inversión. Y eso es una cosa que el Estado debe resolver. Y sí, en adelante el Estado debe regular la siembra de estas bombas de tiempo debido a la crisis climática. Son bombas de tiempo y debe regularse esa siembra, dónde, a qué densidad se hace, de qué manera se hace. Eso es fundamental, definitivamente. Ahora que comentas, Javier, esto de que hace 100 años rezábamos para que haya menos lluvia, me recuerdo, me salta en la memoria y yo recuerdo cuando ir a la escuela con los zapatos mojados, con el saco del uniforme secado a medio secar detrás de la refrigeradora. Y eso implicaba que haya mucha lluvia. Yo creo que en la mente, que en el imaginario colectivo de la gente está muy presente esta presencia de lluvia en el pasado y que cada vez va mermando, me parece. No sé, cada vez se sienten los veranos más intensos, la sequía más larga. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo nos organizamos? En este caso de que tenemos que plantar, que tenemos que como si tenemos una parte alta del terreno,
¿Cuáles son las plantas? ¿Cuáles son o cuáles recomendarías tú que sean las plantaciones que podamos efectuar para mantener un poco la estabilidad del terreno, evitar la erosión, contribuir a este proceso de humidificación del terreno? Ya, verás, hay que hacer un cambio cultural fundamental. La mentalidad colonial, cuando llegaron los españoles acá, fue acabar con los bosques, por muchas razones. Para ellos era selva. En realidad eran ecosistemas productivos que la gente manejaba, incluyendo en ese manejo incendio controlado que hacían del sotobosque justo para evitar incendios grandes, ¿no? Pero con esta mentalidad colonial nos hemos quedado y yo tristemente puedo decir que me parece que el Ecuador es el país más arbolfóbico de toda América Latina. En ningún otro país he visto yo este desamor, esta violencia que tenemos en el Ecuador contra los árboles, ¿no? Y en parte es porque estuvimos bendecidos con tanta selva, como lo veía la mentalidad colonial, que simplemente se fraguó esa mentalidad de no, hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar el territorio. Tú te vas a Colombia, ves cómo todo está más forestado que acá. Vas a Perú y ves el amor que le tienen a los árboles, lo mucho que les cuidan, ¿no? Porque es difícil en el clima desértico peruano. Y aquí, en cambio, es como desde las autoridades estatales hasta el más pequeño campesino es a botar todo árbol que se asome. Entonces, esa mentalidad es urgente cambiarla. Ahora, ¿qué especies podemos sembrar? Hay un abanico grande, desde la flora nativa que tú mencionabas, que tiene un crecimiento lento en la parte alta de la montaña, ¿no es cierto? Hasta algunas especies que han venido también, ¿no es cierto? Como la acacia australiana, que si no se siembra en monocultivo, es muy buena. Un ejemplo yo daría para quienes están en la ciudad de Quito, vayan al Parque Metropolitano, que es una arboleda de eucaliptos, y luego vayan a Lichimbía, que tuvo un excelente programa de forestación donde se incluyeron estas acacias australianas y flora nativa. Y hay que ver la forma de retener la humedad que tiene el Parque Chimbía y que justo está en la situación que yo te mencionaba de ser una cima de colina. Así es como debería verse. Quizá con menos acacias australianas y más flora nativa, pero así es más o menos como debería verse, ¿no es cierto? Y tenemos, y esto es otra cosa importante, ¿no? El rato de reforestar no se trata de ir a la loca sembrando así arbolitos como se pueda, ¿no? Así sean nativos, porque hay que reforestar todos los estratos. Hay que reforestar lo que se llama el estrato herbáceo, que son plantas pequeñas, desde hierbas hasta, bueno, plantas nativas de acá, ¿no es cierto? El estrato arbustivo, donde tenemos una maravilla que es la chilca nativa de acá, que es una planta nodriza, le llamamos nosotros, porque cuida el crecimiento de los árboles, hasta los árboles, aunque sea de lento crecimiento, como el quichuar, el pumamaqui, el arrayán, ¿no es cierto? Entonces sí hay, y están circulando listas por ahí, y hay que procurar que la reforestación sea así. Y también hay otro factor importante ahí, ¿no? Hace muchos años analizábamos por qué el municipio tiene un índice de supervivencia tan bajo que en ese entonces estaba por el 30% en la siembra de nativos y por eso preferían los técnicos de ese entonces municipales sembrar eucalipto. Es porque el vivero tiene un costo, ¿no? Y un árbol nativo necesita estar al menos un año en el vivero antes de ser sembrado. En la comuna Tola Chica, que hicimos reforestación con más de 200.000 árboles, tuvimos un 80% de supervivencia porque los árboles se sembraba con 1 metro, 1,20 m, 1,50 m de altura y sobrevivían. Pero eso a una empresa que está tratando de cubrir costos le resulta difícil. Es mucho más fácil sembrar un eucalipto y a los 6 meses ya trasplantarlo que estar 1 año o 2 años con la planta nativa ahí. Y bueno, también tomar en cuenta eso, ¿no? Que el plan tiene que ser de corto, mediano y largo plazo. Hay que establecer muchos más viveros, ampliar los viveros que ya existen. Debería haber recursos del Estado, de la empresa privada, de la sociedad civil para eso porque tenemos que hacer esa crianza que demora 1 año, 2 años de las plantas nativas en el vivero. No podemos hacerle funcionar solamente como un negocio. Esto tiene que ser realmente un esfuerzo de toda la sociedad para sacar esas plantas de los viveros en cantidades suficientes y con la capacidad de supervivencia. Yo te aseguro que lo que va a pasar ahorita es que vamos a vaciar los viveros en este impulso que habemos miles de personas que queremos rápido ir a ayudar, ¿no es cierto? Vamos a vaciar los viveros. Y muchas veces con plantas que ni siquiera van a estar listas para sobrevivir en campo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores deben ser tomados en cuenta. Te comprendo, Javier, y ahora que me estabas hablando de un poco de cómo la municipalidad en Quito y en y en otras partes ha reforestado en muchas ocasiones, ha tenido el acierto, como tú comentas en el caso de Chimbía, de sembrar los arrayanes.
Me acuerdo, con respecto un poco a este tema de la soberanía alimentaria, haber estado en Asunción. En Asunción tiene la característica que todos los árboles públicos, los árboles que están en el espacio público, en las calles y en las plazas, la mayoría son árboles frutales, son árboles de naranja, son árboles del aguacate de agua, ese aguacate de la costa, el que es grande. eh, son árboles que la gente termina pudiendo comer. ¿Qué, ¿Qué pasa con este tipo de iniciativas? ¿Son recomendables? O cómo se pueden leer? Porque, digamos, yo las veces que he estado en Asunción tengo el gusto, porque es de esa naranja ácida o de los aguacates que salen grandes. ¿Qué pasa con esta iniciativa? ¿Cómo se piensa esta forestación del espacio urbano? Sabes que hace unos 20 años hicimos justamente en la red el análisis de eso y sí, pues la ciudad debería ser así. Debería ser una ciudad comestible, debería haber por todo lado taxo, debería haber mora de árbol, ¿no es cierto? Disponible. Lo que hay que hacer es lavarla bien, ¿no? Porque tiene lo contaminante de los combustibles, no tiene smog, pero una vez que la lavas, sí se puede consumir. Y yo pensé en ese entonces en dos factores que son importantes. Una nuevamente es la mentalidad de no, ¿por qué yo? Porque decíamos incentivar en ese entonces a la gente a que siembre. Que siembres un taxo en tu patio que luego desborde hacia la calle y la gente que pasa puede ir recogiendo. Y hay un poco la mentalidad de, uy, no, es que es mío, ¿no es cierto? Pero bueno, por último, si lo hace el municipio es otra cosa. Ahora, ¿por qué no lo hacen las municipalidades, con algunas excepciones? Porque consideran que podría implicar un problema de limpieza. Una cosa es limpiar con esas cosas de aire que hacen ahora, ¿no? Que me parece un gasto estúpido de energía, pero hojas, ¿no? Otra cosa muy distinta es tener que lavar las veredas de fruta caída, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso no es pretexto. Y yo creo que no, una vez que nos acostumbremos a consumir la fruta, la ciudadanía, no habría ese problema tan grande, ¿no es cierto? Y sería también un aporte para todas las personas, incluyendo aquellas que no tienen muchos recursos. O sea, imagínate una persona de escasos recursos. Una de las cosas en la ciudad que le es difícil acceder es fruta de buena calidad. Incluso a las personas que no tenemos esa escasez de recursos, se ha vuelto tan difícil conseguir fruta madura en la ciudad. Como traen ahora la fruta de la costa y como ya no se produce casi fruta en la sierra, la traen de la costa pues inmadura y no alcanzan nunca los niveles de sabor y calidad nutricional que debería alcanzar. Entonces, tener un acceso en la ciudad de fruta propia de aquí en un estado adecuado de madurez sería un aporte tremendo a nuestra soberanía alimentaria. Entonces, yo te apoyo la idea y ahí hay que convencerle al municipio de que si toca limpiar un poco más, limpiemos. La ciudadanía que colabore, pero tengamos una ciudad comestible. Sí, además de que vamos a colaborar, no dejando que la fruta se caiga al suelo, en el mejor de los casos. Eh, Exacto. sí, eso. Vamos, el tiempo siempre nos apremia, siempre estamos corriendo o corriendo detrás de nosotros del tiempo. Quería preguntarte que sobre otros casos también en Latinoamérica, eh, muchas ocasiones el sector inmobiliario, por lo menos aquí en el Cono Sur, te cuento, yo estoy hablando ahorita desde Argentina, en la región de Córdoba están habiendo muchos incendios. He estado también en Chile y también ha coincidido la situación de muchos incendios previo a una expansión inmobiliaria importante. Pasa en Brasil, también me parece la situación pasa por el tema más agropecuario, para ganadería, para plantar soya, para plantear agroindustrialmente. Si bien en la ciudad de Quito no, pues no tendríamos tanta esta tensión del agropecuario, realmente este factor humano influencia mucho en esta situación de los incendios, en el aprovechamiento de la tierra después de los incendios. ¿Cómo está la situación legal con respecto a ese aprovechamiento del suelo en el Ecuador? ¿Cómo lo ven ustedes desde la red de guardianes? Es parte de un problema mucho más grande de lo que estamos haciendo con el territorio, ¿no? Históricamente Pichincha fue la provincia más productiva de todo el país. También por eso la capital se asentó aquí, de largo. Y claro, los mejores espacios productivos eran justamente los que se rodeaban al pequeño casco urbano que era antes, ¿no? Entonces estamos perdiendo rápidamente tierra productiva para aumentar la mancha urbana. Dentro de eso hay un problema grave que es que toda la orientación de la municipalidad acá ha sido hacia la expansión y no hacia la reformulación del uso del suelo ya construido.
Entonces, tú sabes, Quito es el primer patrimonio cultural de la humanidad y no es de embalde. Realmente tiene el centro histórico mejor preservado, más bonito y más grande, pero no podemos acceder al 80% de él porque está abandonado. ¿Me entiendes? Y lo mismo ha pasado con barrios como, por ejemplo, La Mariscal, que tiene todas las instalaciones para ser un vibrante lugar de cultura y todo lo demás, y está abandonado. Entonces, Quito se expande y se expande y se expande, y el centro va quedando abandonado, y eso no es algo solo de aquí, eso ha pasado en muchos otros lugares. Entonces, y además hay toda esta cuestión que se rumorea, lo vamos a decir así, aunque yo creo que para mucha gente hay la certeza de esto, de que toda la expansión urbana está ligada al narcotráfico también, al lavado de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay muchas cosas que se deben hacer, políticas que se deben aplicar. Tú ves ciudades que han avanzado un poco más en la planificación. No me gusta tomar el ejemplo europeo, pero realmente es el que viene al caso ahora. Y tú tienes centros urbanos muy funcionales, muy concentrados y muy bonitos, y luego una gran expansión alrededor que es semiurbana en realidad, llena de verdor también, con buenos servicios y todo lo demás. No esta mancha de cemento que nosotros expandimos sin ton ni son. Ahora, los incendios que se dieron ahorita acá fueron algunos de ellos en lugares donde no tiene sentido pensar que vaya a haber expansión inmobiliaria. O sea, la ladera, por ejemplo, frente a Guápulo, ahí no se puede construir. La zona que se quemó en Palugo son en realidad propiedades productivas donde no va a entrar directamente la inmobiliaria. Pero sin duda debe haber algunos casos en toda América Latina donde también hubo ese motivo detrás, ¿no es cierto? Limpiar, entre comillas, la tierra para facilitar la expansión urbana. Todo está ligado, Gabriel, y la verdad es que está ligado al hecho de que no hacemos un cambio como sociedad. Seguimos pensando que con quejarnos en redes sociales vamos a lograr que el mundo sea distinto. Y yo me pongo a pensar, justo usando la metáfora del incendio, ¿qué tal si mi casa se empieza a quemar y yo me siento en el sofá a chatear a la gente diciéndole, deberían venir a salvarme, alguien debería rápido, el Estado debería venir a apagar el fuego en mi casa y me quemo con la casa a la final, porque no soy capaz de ir a coger un balde de agua y hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, ese hacer algo, la comunidad lo hizo aquí. O sea, yo agradezco mucho al Cuerpo de Bomberos de Quito, son extraordinarios, pero también hay que recordar que por cada bombero había 10 comuneros o vecinos sin ningún equipamiento, sin ningún entrenamiento, porque no hay brigadas entrenadas realmente la ciudadanía. Yo me inscribiría en una brigada así. Entrenados, estábamos nosotros, yo estuve también una noche así, arriesgando nuestra vida para apagar focos de incendio ayudándoles a los bomberos, ¿no es cierto? Ninguna planificación. Pero ese nivel no es suficiente. El nivel que se necesita es el de hacer incidencia en la política, es decir, como ciudadanía, organizarnos y presionar para que estas cosas cambien. Cuando se ha hecho, al menos aquí en Ecuador, se han logrado avances grandes, pero mientras pensemos que solo con quejarnos en redes sociales vamos a lograr cambios, no vamos a lograr nada. Esa sería como mi opinión final. Eh, Perfecto, Javier. Yo comparto contigo esta posición de que tenemos que hacer un cambio mental, un cambio mental de sociedad para poder tener un poco más de responsabilidad y no solo con lo que está, sino con lo que puede venir. Como tú dices, prepararnos como sociedad para este tipo de circunstancias creo que es muy importante. Javier, quiero agradecerte la presencia aquí, comprometerte porque me parece que hay temas que implican a ustedes como red de guardianes de semillas que son muy importantes en este punto, temas de alimentación, temas de cómo abordar lo que se viene en el mundo y espero estés aquí en una próxima ocasión, te comprometo esta vez. Muchas gracias, Gabriel. Con todo gusto estaremos. Por favor, síganos en redes sociales, Red de Guardianes de Semillas, redsemillas.org es nuestro website y estén atentos a este webinar que vamos a dar el 11. 11 de octubre, webinar. Vamos ahí, les vamos a buscar en redes para también repostear y que haya una mayor convocatoria, Javier. Muchísimas gracias por tu presencia. A ti, Gabriel. Estamos Buen día. viendo en una próxima ocasión.